Hey chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el cuarto episodio de Revisando Juegos Indie de Subs. Espero que estén teniendo un buen sábado y si lo ven mañana, el día domingo, bueno, que tengan un buen domingo. Ya saben, siempre buenas vibras desde aquí. En este video vamos a ver dos juegos nuevamente. El primero es Gone and Desert y el segundo es Target. Realmente son juegos muy buenos que tienen errores comunes, pero vamos a ver de qué van, ¿no? De qué tratan, crack. Quédate para ver más sobre esos juegos. Vamos a empezar con este juego que es Gone and Desert. Es un juego en vertical, es traído por nuestro compañero, amigo, desarrollador Luis Castañeira desde Santa Fe, Argentina. Un saludo para todos los argentinos que me vean, que yo sé que hay una minoría, pero ahí están siempre presentes. Por supuesto el Foxbot, ¿cómo de que no? Muy bien. Lo que podemos ver en este juego y que principalmente quiero comentar es sobre las opciones de configuración. Yo pienso que a este juego pues realmente le faltan opciones de configuración, al igual que un menú con opciones. Bueno, esta configuración pues se sabe que pueden ser los botones de volumen, tanto el de música como el de efectos especiales o sonidos extra, ¿no? O sea, que no tengan que ver con la música. Y yo realmente soy muy terco con estos dos botones porque en muchas ocasiones yo los uso. En cuanto al primer nivel, si es bien que ya hay como una manita que te dice que puedes moverte ahí para esquivar las balas de los enemigos, me gustaría que fuera la manita, pero que tuviera como unas flechas direccionales. Y tú puedes pensar, ¿pero por qué quieres flechas direccionales cuando tienes una manita que dice que te puedes mover? Bueno, porque yo en todo el rato que estuve jugando, por lo menos en los primeros 10 minutos, estuve moviéndome solamente de derecha a izquierda pensando que no me podía mover hacia adelante y hacia atrás. Una vez más adelante, pues ya supe que me podía mover en cualquier dirección, pero yo esto no lo sabía al principio y estaría bien saberlo desde el principio. El botón de pausa podría tener una simbología donde nos muestra los ítems que podemos recolectar en el camino, como es el caso de la cantidad de balas que vamos a disparar, la velocidad con la que le vamos a disparar y si es que recolectamos una vida extra o no. O sea, estos ítems ya existen, nada más que haya como una simbología de que mira, si te encuentras esto, pues es para esto, ¿sabes? Para que no te me confundas, muchacho. En cuanto a los enemigos, bueno, también podría haber una simbología, digamos, fuera del gameplay, en la que nos mencione cuántas balas o golpes hay que darles a los enemigos para poder acabar con ellos. Porque si estuve ahí batallando con unos de color azul o verdes y rojos, yo sé que si cambia el enemigo, cambia la cantidad de veces que le tenemos que dar para poder acabar con él. Pero a lo mejor estaría bien, como los que vayamos descubriendo, bueno, que se vaya quedando un registro. Mira, ¿viste este? Bueno, este quiere decir que se acaba con 5 balas, este con 6, este con 7, este con 2, este con 3. Ese tipo de cosas. Selección de niveles. No sé realmente si es un juego de llega hasta donde crees que puedas llegar. Yo perdí, le di en reiniciar, o bueno, reintentar, y me volvió a poner en el nivel número 2. Pero una vez que me salí al menú principal y volví a meterme, me puso en el nivel número 1. Por lo cual no sé si es viable la selección de niveles. Si se supone que sí, bueno, estaría increíble que hubiera una selección de niveles. Si se trata de llegar hasta donde puedas, pues estuvo raro que al momento de reiniciarlo me regresó al nivel número 2 y no al nivel número 1. Quizá eso se deba de arreglar o simplemente agregar la selección de niveles. Desaparición de sprites. En cuanto a este gameplay que yo les estoy poniendo aquí en pantalla, ustedes pueden apreciar que tanto al inicio como al final se ve donde aparecen y desaparecen los sprites. Como los edificios de madera que están en el lejano oeste. Bueno, ahí estos se ve cuando reaparecen y desaparecen y pienso que eso pues se puede considerar que eso es un error tipo A. Vaya, es un error que se debería de arreglar. A lo mejor no se ve en otras razones, pero en esta razón de 1610 sí que se nota y se nota mucho. Entonces estaría bien, no sé, que se aparezcan un poquito más lejos o que reaparezcan de igual forma un poquito más lejos. El botón de exit o el botón de salida cuando estás jugando realmente no lo veo muy necesario porque imagínate que por error le picas ahí o alguien viene y te le pica jugando y le pica ese botón y tú llevabas un muy buen score, pues realmente va a frustrar el hecho de que puedas salirte desde el gameplay. Este botón en la sección de menú, bueno, está excelente, ¿no? O sea, en el lobby donde empieza el juego, ahí no le veo ningún problema porque es un agregado que se puede eliminar. Digo, no es algo tan necesario, pero también es como un toquecito ahí bonito para el juego. Entonces no hay problema con que esté en el menú inicial, pero a lo mejor dentro del gameplay se podría cambiar por el de pausa. Vaya, quitamos el de salir y ponemos el de pausa en ese lugar. Al igual que el botón de pausa
podrías dejar simplemente las dos líneas que indican que se pausa el juego, no necesariamente el botón de pausa play, que se sabe que actualmente si lo vuelves a presionar reanuda el juego. Bueno, estaría bien que al momento de pausarlo no solamente aparezca pausa, o sea, que aparezcan otros botones, ¿no? Como el volumen y pues si lo quieres reanudar o salir del juego, así de sencillito, o más que nada salir al menú inicial. Sí, eso yo creo que estaría mejor que salir directamente del juego. Lo que queremos es que se queden jugando lo más posible en nuestro juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que se salgan tan fácil, ¿sabes? Entonces, a lo mejor habría que como que jugarle ahí un poquito con los botones. Y por último, pero no menos importante, sería el color del score. Mientras vas jugando, bueno, el color azul no creo que sea muy llamativo. O sea, deberíamos de poner un color un poco más chillante, ¿sí? O más alegre, porque como que está muy oscuro, entonces no se alcanza a apreciar correctamente cuántos scores llevas, al igual que el tiempo de juego podría afectar en el score. O sea, entre más tiempo tengas, más va aumentando el score. Eso tal vez podría ser en tiempo real. A lo mejor, digo, no lo sé. Si avanzas un segundo más, bueno, te aumentó el score tanto por ciento o 10 puntos más, 100, 1000, no lo sé. O sea, que también afecte, porque vi que no importaba cuánto tiempo llevaras, o sea, el tiempo simplemente está ahí como por estar. Una vez que terminas tu partida, bueno, te dice el score final y es todo. Realmente no vi que afectara mucho el tiempo, entonces estaría bien que afectase aún un poquito para que los jugadores intentaran sobrevivir lo máximo posible y no simplemente derribar a cuantos enemigos pudieran. Vamos a pasar, el siguiente juego se llama Target. Recuerda que si te gustan este tipo de consejos, te puedes suscribir, activar la campanita para que no te pierdas ningún video y a lo mejor que YouTube te notifique. Si no, ya sabes que hay enlaces en la caja de descripción, hay para todos. Este juego Target es traído por @jkfumi. Así lo encuentras en Instagram, que realmente no sé cómo se llama el creador de este juego, una disculpa, pero en el juego no aparece el nombre, ¿ok? No quiero que me lleven comentarios de no, es que no le tomas importancia, ¿no? O sea, tranqui, aquí no, o sea, si no lo pone el creador, pues yo no puedo ponerlo. Este juego es una demo, por lo cual dura menos de 5 minutos, dura creo que 2 minutos, 3 minutos, yo creo que hasta menos, pero ya saben que yo siempre meto un montón de comentarios y hago más tiempo, ¿no? Entonces yo estaba ahí prestando la atención al juego y descubrí que cuando vuelves al menú inicial te aparece varias veces el texto inicial. Sí, estaría bien que te apareciera solamente una vez. El texto inicial, bueno, te dice que es una versión demo y que se está trabajando en ella y cosas de ese estilo. Entonces estaría bien que solamente apareciera una vez, no varias veces, porque regresabas de la configuración y te volvía a aparecer, tanto en inglés como en español. Eso lo veo perfecto, muy bien pensado, pero si aparece una vez, qué mejor, ¿no? En cuanto al feedback que puedo dar a esta demo, no tanto de historia, porque realmente no me gusta meterme con las historias de los demás. Me gusta que cada quien cuente su historia desde su punto de vista y eso pues está excelente, ¿no? O sea, se supone que hay que ver el nivel del desarrollador en base a la historia que me ofrezca, que bueno, eres desarrollador de videojuegos, no eres un narrador o un escritor, así que tampoco hay que dejarse la vida en eso, simplemente crear algo bueno. Simplemente desarrollar algo que te guste y que pienses que le guste a los demás. Puedo decir dos cosas que vienen estando como en la sección de configuración, ¿sí? En el momento de pausar el juego, que no simplemente aparezca reanudar juego y salir al menú principal, que también aparezca el volumen, en el cual puedes encontrar la opción de música y efectos. Que no simplemente sea como quitarlo y ponerlo, que sea como un cuadrito que se puede deslizar horizontalmente, tanto para bajar o subir la música y los efectos especiales o los sonidos más que nada. Realmente no recuerdo cómo se llama eso, entonces no puedo decir el nombre de eso. Al igual que en la velocidad de texto, estaría bien que pusieras una velocidad de texto, las opciones de lenta, media o rápida, y que obviamente empiece en media el juego. Puedes preguntarte por qué no en rápida. Bueno, lo que quieres es que el jugador piense un poquito más y se vaya a la sección de configuración y lo ponga en rápida. A lo mejor hay personas que no se van a ir a la sección de configuración y van a dejar de jugarlo porque es una velocidad media. Pero hay juegos como Pokémon que mucha gente lo juega con el texto lento porque no sabe que le puedes poner rápido. Entonces no creo que vaya a ser un gran problema. En cuanto a los idiomas, me gustó mucho que estuviera tanto en español como en inglés. Algunos 3 idiomas que te puedo recomendar para tu juego sería el francés. Realmente creo que es un juego derivado del español. Sí, nosotros hablamos español. Entonces recomendaría que se pusiera el francés.
al igual que el italiano, pero realmente le doy más prioridad al francés que al italiano. Y ya yéndonos al continente asiático, diría que podrías empezar por poner el idioma japonés. Se sabe que allá hay muchos jugadores, bueno, también en Corea del Sur y China, Rusia y todo eso, pero supongo que el japonés es un buen idioma asiático para empezar, ¿no? Este juego llamado Target realmente me gustó mucho, pensé que iba a ser una demo de unos 10, 15 minutos, es una demo, les digo, de 1 minuto, 2 minutos, pero está excelente, se ve muy bien trabajada, felicitaciones, o sea, todo va ahí correctamente, ¿sabes? Y está disponible tanto para Mac, para Windows, para Android, o sea, una chulada de desarrollo hasta ahorita. Sé que es la demo, pero bueno, se debe de seguir trabajando, ¿no? Si no trabajas en lo que quieres hacer, pues nunca lo vas a terminar. En los últimos comentarios aquí en el canal son tres, principalmente por Foxball Studios, que dice: el segundo juego me recuerda a un capítulo de Bob Esponja. Supongo que al señor Burbuja, ¿no? Chico Burbuja, no recuerdo bien cuál era. Alan Olvera comenta: hey, mi buen Jan, gracias por la revisión de Paper Santa y también por los comentarios. Revisaré el primer y tercer punto que me comentas. Y algo curioso es que ya había pensado en Rodolfo, así como comentaste. Sin embargo, lo estoy actualizando y en iPhone ya incluye un nuevo personaje que ayudará en el juego. Muchos saludos y continúa con estas revisiones que no son muy útiles. Por cierto, subí un poco el volumen a tu video, que quedó un poco bajo. Nada de preocuparse, pero sería mejor. Ok, realmente no sé qué está pasando con el volumen de mis videos. Espero que este tenga un volumen mejor nivelado. Recuerden que yo también estoy como experimentando un poquito más para traerles cada vez videos de mejor calidad. Así que vamos ahí avanzando poco a poco. Por último dice Exprésate Studio, comenta: hola Jan, muy divertido el video, gracias. No he conseguido la música ideal para el juego. Y se ríe, ¿no? Con el XD. Pero puedes estar tranquilo porque esas cruces son libres. En los créditos están los enlaces. Ok, excelente. Todo ahí. La música del POW también. Recuerden que música gratuita. Entonces no pasa nada. Música sin copyright. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si te gustó el video, puedes dejarme un comentario por ahí y probablemente aparezcas en el próximo video, para que sepan aquí que yo leo sus comentarios, que hasta los leo y no reacciono hasta después de haberlos leído. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó este video, te recomiendo este video recomendado. Automáticamente YouTube te lo recomienda, ¿sí? O sea, yo no tengo la culpa de lo que aparezca ahí, son tus búsquedas, ¿verdad? Pero seguramente te va a gustar. Y de este lado está el botón suscríbete para que te suscribas, active las campanitas y no te pierdas ningún nuevo video. Así que eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.